Bendiciones, amada Iglesia del Señor. Hoy estamos empezando este tiempo que hemos llamado Conectados con Dios. Vamos a estar saliendo de lunes a viernes a las 5 de la tarde para compartir y juntos meditar en la palabra del Señor y en ella encontrar renuevo, encontrar fortaleza, encontrar, hermanos, aliento para nuestra vida espiritual y que nos lleve a depender y nos lleve a confiar en nuestro Dios poderoso. Él es rico, mi hermano, en traer paz, en traer oportuno socorro en estos momentos de necesidad que estamos viviendo. Y no he encontrado otro pasaje, creo que yo, oportuno y pertinente para este tiempo que el Salmo 91, que vamos a ir tocando en estos días, versículo tras versículo, que juntos podamos ir escudriñando y meditando en ella. Y he llamado a esta serie Seguridad para aquellos que confían en Dios. Que aprendamos a confiar en Dios en estos tiempos donde muchos estamos siendo probados. Que este tiempo de estudiar la palabra nos ayude a crecer en nuestra relación con Dios, nos lleve a salir de la rutina espiritual y verdaderamente disfrutar de esa presencia de Dios. Dice la Biblia que a los que aman al Señor todas las cosas ayudan para bien, que podamos crecer en confianza y dependencia de nuestro Dios Todopoderoso. Así que te animo a que podamos juntos conectarnos con nuestro Señor, abrir el corazón y que sea la palabra la que nos refresque, la que nos renueve, la que traiga vida, produzca esa vida en nuestro interior. Abramos entonces allí en Salmos el capítulo 91, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo es saber que el salmista David, que compuso este pasaje, había aprendido a confiar en Dios. Había aprendido a vivir en la presencia del Señor. Y creo que hoy necesitamos nosotros aprender a vivir en la presencia del Señor, ya que no podemos salir de casa y tenemos que estar en nuestro hogar, ¿verdad? Con nuestras familias, que aprendamos y aprovechemos este tiempo para estar en la presencia del Señor. Aprovechar estas 24 horas del día para construir esa comunión, esa dependencia de nuestro Dios Todopoderoso. Yo veo aquí algo muy importante. El salmista había aprendido a vivir en la presencia de Dios. Y quisiera que a medida de este estudio podamos ir viendo 3 puntos. En primer lugar, vamos a estudiar estas palabritas habita y morada. Porque el salmista lo menciona, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí la palabrita abrigo está en tiempo presente, que nos da a entender que el salmista había tomado la firme decisión, que había propuesto en su corazón estar en la presencia de Dios, que había decidido habitar y tener comunión con el Señor. No se ve aquí a una persona inconstante, fluctuante, no se ve a una persona de doble ánimo, no, se ve a una persona determinada. Sabía lo que quería, que era prioridad para su vida. Y para el salmista la prioridad era estar en la presencia de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades en estos días que estás en casa? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo hoy que de repente no puedes ir al trabajo? ¿Qué estás haciendo hoy? De repente sí tienes que hacer cosas en casa, que puedes moverlo muy bien ahí en tu sala o en tu oficina, ¿verdad? Pero ¿cuáles son tus prioridades? Y como hijo de Dios, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe ser, de repente, el trabajo. Nuestra prioridad debe ser, quién sabe, hermanos, ganar dinero. ¿Cuál es en sí debe ser nuestra prioridad? Y nuestra prioridad, hermanos, debe ser estar en la presencia del Señor.
A veces buscamos a Dios cuando tenemos problemas. A veces buscamos a Dios cuando queremos que Él resuelva una situación difícil en la cual estamos pasando. Ahí sí leemos la Biblia, ahí sí oramos, ahí sí ayunamos, ahí sí congregamos, ¿verdad? Pero aquí el salmista, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, está hablando en tiempo real, hoy. ¿Cuál era su prioridad el día de hoy? ¿Cuál era su determinación al despertar el día de hoy? Era estar en la presencia del Señor. Y creo que estos tiempos que nos está tocando vivir deben ser oportunos para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Que al terminar esta cuarentena tú seas un hombre diferente espiritualmente. Tu familia sea una familia transformada por haber estado en la presencia de Dios. Que al estar en la presencia de Dios, Dios transforme, Dios moldee, Dios cambie, Dios nos lleve a otro nivel de vida espiritual, de vida cristiana, mis hermanos. Aprendamos a confiar y que nuestra prioridad sea el estar en la presencia del Señor. Pero también vemos aquí la palabrita morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta palabrita morará está en tiempo futuro. ¿Qué quiere decir? Descanso, un lugar de seguridad, un lugar de protección, uno que desea vivir allí permanentemente. ¿Por qué? Porque se siente, miren, seguro, se siente protegido. En este pasaje yo puedo ver lo que es una causa y el efecto. La causa, el que habita al abrigo del Altísimo, el que toma la decisión de estar en la presencia del Señor, el que hace como su prioridad estar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuál es el efecto? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Va a estar seguro en cualquier circunstancia que le toque vivir. Tenemos que comprender que nuestra intimidad con Dios, nuestra cercanía o nuestra distancia de Él, depende de nuestra actitud. Depende, hermano mío, de las decisiones que estamos tomando. ¿Cuál es la actitud frente a tu Dios? ¿Estás buscándole? ¿Estás enamorado de Él? ¿Estás creciendo en tu comunión con el Señor? Porque Él está cercano. Él está dispuesto a protegernos. Él está dispuesto a cuidarnos. Pero Él está dispuesto para todos aquellos que le buscan de todo corazón. Que hoy, hermano, al estudiar este pasaje, podamos tener algo claro. Que mi primera prioridad debe ser el buscar la presencia de Dios. No te hablo de religiosidad, de abrir la Biblia simplemente por leerla, o de ponerte de rodillas y orar ahí en tu cuarto. No, te hablo de relación, te hablo de conocer a Dios, te hablo de experimentar la paz y esa comunión que trae vida, que trae vitalidad, que trae fortaleza. Que nos ayuda a vivir cada día en estos tiempos de crisis, pero lo estamos viviendo fuertes, lo estamos viviendo con un corazón, hermano, y una mente positiva, lo estamos viviendo confiados porque estamos tomados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Te animo a que con tu familia y aún de manera personal, tú como varón o como mamá, aprendamos a poder hacer de Dios nuestra prioridad. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Nos invita a que nosotros nos acerquemos a Dios. Y yo te quiero invitar, sal de la rutina. Experimenta a Dios en tu vida. Experimenta esos tiempos de intimidad que marquen, hermano, tu crecimiento espiritual. Que puedas tú ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque estás, hermano mío, dependiendo del Señor.
que pueda ser esa vida que al terminar este tiempo de cuarentena y que este virus, hermanos míos, COVID-19 pase, tu vida pueda ser una vida que dé fruto y fruto en abundancia. En segundo lugar, yo puedo ver aquí en este pasaje dos metáforas que el salmista utiliza, que es el abrigo y la sombra. Si miramos allí, ¿qué significa habitar bajo el abrigo del Altísimo? La palabra abrigo en hebreo es seter, que significa lugar secreto, escondite, escondedero. ¿Qué lugar puede ser secreto? ¿Qué lugar puede ayudarnos a sentirnos seguros, en la cual nos podemos esconder frente a toda esta pandemia que a nivel mundial se ha esparcido por todos los países? Muchos dicen tenemos que quedarnos en casa, y es cierto, para no provocar, hermanos, o caer en el contagio, hermanos, de algunas personas que no sabemos que están infectadas, pero que pueden estar alrededor nuestro. Y vemos como nuestra casa, un lugar de refugio, ¿verdad? Un lugar de escondite, un lugar de protección. Pero ¿será en sí nuestra casa un lugar de protección, un lugar de escondite? Para algunos su casa será un lugar de protección. He escuchado las noticias que hay muchas personas que ya están cayendo en un estrés familiar, que están cayendo en una depresión colectiva por estar encerrados en casa. Hay algunos que les es difícil convivir en familia. Les es difícil, aún si tienen hijos pequeños, cómo lidiar con algunas situaciones familiares del día a día, ¿verdad? Y los que tenemos hijos pequeños lo sabemos, porque nuestros hijos no están tranquilos, nuestros hijos tienen que jugar, nuestros hijos son inquietos, nuestros hijos están en constante movimiento. Y a veces una persona que no estaba acostumbrada a estar en casa las 24 horas del día porque tenía que ir a trabajar, ¿verdad? Ya tenía otras labores, o venía a casa de la noche cuando los hijos estaban durmiendo, les es muy chocante, ¿verdad? Hoy que ven a la esposa todos los días, las 24 horas del día, a algunos les ha sido difícil o les es difícil conversar, comunicarse. ¿Por qué? Porque han estado más entretenidos o distraídos en otras cosas, y eso causa de alguna manera un shock, una situación, ¿verdad? De estrés, y aún de poder sacar a flote realidades que no hemos aprendido a vivir en familia, que no hemos aprendido a saber comunicarnos con la esposa. Y creemos que nuestra casa puede convertirse en un lugar seguro, pero para muchos ya la casa se está convirtiendo en un lugar de estrés, en un lugar de ansiedad. ¿A qué se refiere aquí el salmista cuando dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo? No se refiere a un lugar físico, sino que se refiere a un lugar espiritual. ¿Y esto qué es? La presencia, hermanos, la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios, yo necesito desarrollar comunión con mi Señor Todopoderoso. Dios nos da su abrigo, su seguridad en medio del frío, en medio de los problemas. Dios quiere darnos, hermanos, su cobertura. Cuando tú y yo experimentamos en nuestro cuerpo el frío, ¿qué es lo que buscamos para calentarnos, verdad? ¿No es una casaca o una chompa? De la misma manera, mis hermanos, en tiempos de frío como lo que hoy estamos viviendo, experimentemos el abrigo de Dios. Dios quiere darnos su cobertura. Dios quiere darnos ese abrigo en el cual nosotros podamos sentirnos calientitos, ¿verdad? Y aún seguros para poder salir al exterior y que nada pueda dañar nuestra mente, que nada pueda tocar nuestro corazón, que nada pueda afectar incluso, hermanos, nuestras decisiones, porque estamos cimentados en la roca, en el fundamento que es nuestro amado Señor Jesucristo. Si tú y yo estamos bajo ese abrigo del Altísimo, nosotros vamos a ver las maravillas de nuestro Dios. Como cristianos tenemos que comprender algo muy importante. Nuestra comunión con Dios nos va a llevar a ver el poder sobrenatural del Señor en el cuidado nuestro y alrededor de los que están en medio de nosotros. Si tú y yo aprendemos a estar bajo el abrigo del Altísimo, ¿saben qué? Vamos a entrar a otro nivel.
Vamos a poder transmitir esa paz, ese gozo y esa seguridad, hermanos míos, de la presencia de Dios. Nuestras palabras van a cambiar, nuestras acciones van a cambiar, van a ser modificadas. Yo creo que estos días de ayuno y de oración, Dios está moldeando, Dios está transformando, Dios está sacando dudas, está sacando temores, está sacando religiosidad, está quebrando nuestras vidas para volvernos, hermanos míos, a hacer conforme, hermanos, a su carácter, a su imagen, hermanos. Dios quiere hacer algo maravilloso con nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. No te acerques a Dios con temores, no te acerques a Dios dudando, no le pidas a Dios, hermano mío, pero en tu corazón estás luchando que si te va a contestar o no te va a contestar el Señor. Nuestro oportuno socorro, ¿quién es? Es Dios. Por eso yo tengo que acercarme al Señor sin temor, sin titubear, sin estar dudando, hermano. No seamos de doble ánimo. El salmista había determinado estar en la presencia del Señor. Y él lo dice en uno de los pasajes, hermanos, que había decidido estar, hermanos, en la casa de Dios, que 1000 años fuera de él. Y como resultado de entrar en el lugar secreto, ¿saben qué? Vamos a gozar del privilegio de estar bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es una expresión que implica gran cercanía. Debemos de caminar muy cerca de un compañero si nosotros queremos disfrutar, hermanos, de su sombra, que caiga sobre nosotros. Y saben, esta metáfora es utilizada por el salmista, que resalta una modalidad de aquella época en la cual ellos vivían, pues ellos estaban en una zona desértica que era considerado altamente perjudicial, donde ese fuerte sol podía incluso matar animales y personas. Pero si encontraban una sombra, era un alivio para ese calor abrasador, pues les daba un lugar, hermanos, que refrescaba su cuerpo, que podía darles, hermanos, esa calma en medio de ese fuerte calor. De la misma manera, el Señor quiere ser nuestra sombra. En medio de ese calor fuerte, que pueden ser problemas, que pueden ser dificultades, que pueden ser enfermedades, problemas económicos, ¿verdad? Que nos están sofocando. Dios quiere ser tu sombra. Pero para experimentar la sombra de Dios, tenemos que estar muy cerquita a Él. Y eso es estar, hermanos, en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a depender del Señor. La maravillosa sombra de Dios nos protege en todas circunstancias. El rey David lo conocía muy bien, por eso no entró en pánico, no se sugestionó, no cayó en temor, sino que se refugió en un lugar seguro. Pero saben también, hermanos, él sabía dónde tenía que estar. Él sabía cuál era ese lugar seguro. Y es aquí donde yo quisiera que podamos resaltar 2 atributos de Dios que es mencionado allí en ese pasaje. Él sabía que Dios, hermanos, era altísimo y omnipotente. Tenemos un Dios altísimo y omnipotente. Altísimo porque está por encima, hermano mío, de cualquier circunstancia, porque Él es el más grande, porque no hay nada, hermano mío, que sobrepase el poder de nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios de madera, no es un Dios de metal, hermanos. Nuestro Dios es el Señor que creó el universo y que tiene todas las cosas bajo su control. Por eso que el salmista había determinado tener como prioridad estar en la presencia de Dios, porque sabía a quién rendirle su vida, a quién rendirle su adoración, a quién acudir y darle, hermanos míos, su corazón, que era a ese Dios altísimo. Y es ahí donde tú y yo también tenemos, hermanos míos, que acudir. ¿Por qué? Porque no es cualquier Dios, es el Dios
hermanos, el Jehová de los ejércitos, ese Dios grande, y por encima de él no hay otro Dios. Dice la palabra que nuestro Dios, hermanos míos, no hay otro Dios ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y algún día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, hermanos míos, y declarará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también vemos, hermanos, que nuestro Dios es omnipotente, todopoderoso. Y algunos nos hemos quedado simplemente allí en esa palabrita todopoderoso. Pero esta palabra omnipotente quiere decir Dios es todo suficiente. Hermano, y esto implica algo mayor, que Él tiene la capacidad de cubrir todas nuestras necesidades, toda área de nuestra vida, emocional, espiritual y física. Dios puede proveer para nuestras necesidades el día de hoy. Y Dios lo quiere hacer con usted. De repente se está acabando, hermano mío, las provisiones. De repente estás entrando en un momento de desesperación porque ya el dinero, hermanos míos, está que, hermanos, se termina. Pero recuerda, tienes un Padre, tienes un Dios que es todopoderoso, que es Dios todo suficiente. Él puede cubrir nuestras necesidades. Pero para poder nosotros tener esa seguridad, necesitamos entrar en la presencia de Dios. Necesitamos estar en comunión con el Señor para poder experimentar la riqueza de ese Dios, hermanos míos, todo suficiente a nuestras vidas. Por eso yo creo que estos días son especiales, pues Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Si empezamos hoy, hermanos, a vivir en la presencia del Señor. Si hoy aprendemos a estar en la presencia del Señor, Dios va a comenzar a renovar nuestra mente. Dios va a comenzar a transformar nuestro corazón. Dios va a comenzar a cambiar nuestras acciones. Aún hoy en este tiempo, muchas personas están cambiando sus hábitos. Ya toman conciencia que hay que lavarse las manos, ¿verdad? Toman conciencia que hay que cuidarse al momento de estornudar, de poder salir a la calle, de tener todas las previsiones, los cuidados respectivos. De la misma manera, tenemos nosotros que haber un cambio en nuestra vida espiritual. Tenemos que salir de esa rutina y de esa religiosidad y experimentar el poder sobrenatural de Dios, producto de estar bajo el abrigo, bajo la sombra de ese Dios omnipotente. Hoy quisiera, mi hermano, que tomemos la decisión de decir: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mi prioridad debe ser la presencia de Dios. Si yo estoy desconectado de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo lo dice muy bien en Juan el capítulo 15, cuando el pámpano se corte la vid, ¿qué pasa con ese pámpano? Se seca. ¿Y para qué sirve? Para ser echado, hermanos míos, como leña en el fuego. Si tú y yo nos desconectamos de Dios, vamos a dar cabida al frío, vamos a dar cabida al calor y, hermano mío, eso nos va a aplastar. Pero si estamos en la presencia de Dios, por más grande que sea el frío, Él nos va a dar su abrigo. Y por más fuerte que sea el calor, Él nos va a dar su sombra. Y en Cristo Jesús vamos a ser más que vencedores. Acerquémonos a Dios, amada iglesia. Conéctate con Dios. Que Dios sea, hermanos, nuestro deleite y nuestra delicia. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde oportuna en nuestro corazón, Señor. Queremos aprender, Señor, de ser hombres que habiten en tu presencia, que podamos estar bajo el abrigo del Altísimo. Que desarrollemos esa cercanía y esa comunión contigo, que transforme, Señor, todo nuestro ser y que pueda cambiar todas nuestras circunstancias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Un beso, amada iglesia del Señor. Los amamos.